Hola, esto es Acting College o Colegio de Actuación. Una vez más quiero retomar el tema emoción y sentimiento, ya solo para concluir. Quedamos entonces que la emoción es un pico emocional, químico, en donde confluyen toda el sistema organizado que es el cuerpo. Entonces se puede llegar a este pico y se transmite todo tipo de emulsiones, ¿no? Ya sea sudor, color, se puede llegar a colorear porque la sangre se agolpa y se sonroja la gente. Todo esto es fuera de su voluntad, es simplemente por el impacto de recibir esa información que viene del exterior y entonces desde nuestro interior fluye lo que nos afecta y se fluye en este tipo digamos, de conjunto químico que somos y se puede observar. Esto nos pasa a todos, seamos actores o no, simplemente por la capacidad que tenemos de tener vida interna para el efecto de actuar, digamos, o para la situación del actor. Uno siente este pico de diferentes maneras. A veces, ya estando en la escena, puede uno sentir porque algo sucedió y ¡pah! Nos vemos enfrentados o nos vemos expuestos y mostramos. No sé, a veces es algo que sucede accidentalmente o algo que por primera vez notamos en el otro que encuentra una réplica en nuestra corporeidad y se expresa. ¿Qué sucede cuando lo volvemos sentimiento? El sentimiento es el pensamiento que nace y sigue creándose y sigue produciéndose después de ese pico o antes. Pero ya es un pensamiento organizado. Ya es la mente que cada 3 segundos puede evolucionar en pensamiento o puede cambiarlo o puede aumentar información y entonces se va volviendo en algo cotidiano y se convierte en un estado permanente. Digo permanente porque finalmente está supeditado en el arte escénico a la escena, cuánto dura la escena, qué otras cosas vamos a vivir juntos ese personaje y yo, etcétera. Pero siempre será a raíz de pensamientos sumados. Voy a ser más clara. Para el mundo del público en general, que no nos dedicamos a esto, cuando admiramos a alguien, ese alguien logra hacer un pensamiento en nosotros. Es decir, yo veo a esa actriz o a ese actor famoso y digo, ay, fulano, cómo me cae bien. Cada vez que lo veo me palpita el corazón. Quiero ser como él, lo sigo, abro una página, veo todas sus películas una y otra vez, me sigue pareciendo estupendo, va a venir a México, quiero estar cuando esté en México, o se va a presentar en tal teatro, ya tengo mis boletos, todos estos pensamientos aunados al pico emocional que me causa esa actriz o ese actor, ya se vuelven sentimientos por él. Así que todos manejamos sentimientos y son alimentados por los pensamientos. Lo mismo sucede en el ámbito escénico. Mi personaje tiene un sentimiento de desdicha. Sin embargo, se va a enfrentar en una escena al momento en que nació esa emoción de desdicha. Viene un impacto, sucede un accidente, alguien muere que me significaba muchísimo como personaje. Entonces voy creando pensamientos que permanecen y hacen fijo un sentimiento de ese momento y puede llegar a ser una fobia, una rabia, en fin, se van manejando a niveles diferentes, se tejen redes a través de los pensamientos que van fusionándose con la vida presente del personaje y entonces se establecen los sentimientos. Esto es técnico, esto es parte del trabajo
mental de los actores, mientras están como ejecutantes arriba de un escenario en un set. Debemos por eso siempre estar muy atentos a qué pensamientos están elaborando ese sentimiento para que los que sirven sean utilizados y los distractores, que también suceden pensamientos distractores, si no sirven, sean rechazados, sean eh, disueltos o pasemos rápidamente por ellos. Voy a ser más clara. Estoy en la escena, la compañera se le abrió o entró a escena sin subir el cierre y entonces estoy peleándome con ella porque soy la madre que la está regañando, entonces mi emoción empezó por, por una congestión en mi gesto, pero entonces se van combinando los pensamientos de y la tengo que hacer entender porque para eso soy su madre o cualquiera que yo pueda crearle al personaje para que diga su texto, se va combinando con el pensamiento de se le ven los calzones, ay, la falda no se subió el cierre. Para que eso deje de ser distractor, si yo voy en una lógica como madre, yo como madre puedo ir y subirle el cierre sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tenemos esa relación de contacto. A menos que no la tuviéramos, entonces lo que hace este personaje para dejarse de distraer, si sigue y sigue la actriz metiendo el pensamiento, es hacérselo físico y decirle, súbase su cierre y seguir si no somos parientes. En fin. Esas son las diferencias entre emoción y sentimiento. Los sentimientos se van creando a través de los pensamientos y se ponen en función del personaje y la emoción es un pico emocional que todos vivimos, incluso el personaje, y que a veces se puede desarrollar hacia un sentimiento o no, simplemente queda como una explosión expuesta. Muchas gracias. Esto fue Acting College. Hemos terminado el tema. Gracias por verme.